Universidad de Cádiz. No, Complutense de Complutense de Madrid, exacto, perdón. Sabía que no, perdón. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis de ámbito filológico, podríamos decir, ¿no? Eso es. Enfocada a la poética de la comparsa de Antonio Martínez Ares. Se suma este trabajo a otros que han abierto el campo del mundo de las investigaciones académicas, científicas, a una manifestación de cultura popular como el carnaval. Tenemos aquí al doctor Santiago Moreno, que ya en su época hizo hace ya casi la friolera de 10 años. Soy Tutankamón. Bueno, sí, es verdad, hace casi... Hace 10 años que presentó una tesis doctoral enfocada, en este caso, a la represión franquista de los carnavaleros, de los comparsistas, ¿no? Como a él le gusta decir, en los años de, bueno, guerra y dictadura. En este caso nos movemos al ámbito de la filología con la doctora Elena Merino, a quien yo no quiero quitar más tiempo, y les dejo con esta conferencia que lleva por título La poética de la comparsa de Martínez Ares, una tesis doctoral. Muchas gracias por su asistencia, gracias doctora Merino. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús, muchas gracias a todos por haber asistido a estas horas intempestivas, pero bueno, espero que echemos un buen ratito. Yo antes de ayer, estos días cuando estaba pensando cómo estructurar esta pequeña presentación, dije, ¿qué preguntas me haría yo a mí misma si no me conociera de nada? Entonces realmente lo que he hecho es estructurar la presentación en 10 preguntas que creo que podría hacerme cualquier persona que no supiera nada del trabajo que he llevado a cabo. Bien, entonces vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta que yo me haría sería ¿quién eres y qué haces aquí hablando de carnaval? Pues en primer lugar, yo creo que tras 2 frases hablando se ve que obviamente no soy de Cádiz. Obviamente no soy de Cádiz. Sí que soy una enamorada de Cádiz, llevo ya aquí viviendo un tiempo y cuando llegué aquí hace unos años, pues el carnaval me sorprendió profundamente, me conmovió, me cambió la vida y decidí dedicarme a investigarlo. Además de esto, soy doctora en lengua española y sus literaturas por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuve el título el pasado 19 de enero de este año, así que, bueno, soy doctorcita reciente, de alguna manera. Mi tesis se titula La poética del carnaval de Cádiz, la comparsa de Antonio Martínez Ares. Era muy importante incluir en el título Carnaval de Cádiz para que quien accediera a mi tesis sin saber en qué ámbito expresivo estaba Martínez Ares, supiera que era un autor que pertenecía al Carnaval de Cádiz. ¿Qué extensión tiene esta tesis? Bueno, pues son 435 páginas de puro amor y dedicación. Y bueno, cuando cuento esto de la tesis, cuento que es una tesis que se defendió en Madrid y demás, me han preguntado varias veces, bueno, y en Madrid, en la Complutense, ¿qué sabían ellos de carnaval? ¿Quién te evaluó? Porque claro, si no sabía nadie, es muy fácil que te dieran el cum laude como te lo dieron. Bueno, os cuento un poquito para que situemos y bajemos esto también a tierra. A mí me evaluaron 5 profesores, a los cuales les gustaba mucho hablar, a todos ellos. Cada uno estuvo media hora hablando, dándome todas las indicaciones que habían hecho sobre mi tesis, y 2 profesoras no sabían nada de carnaval, eran 2 profesoras de la Universidad Complutense, especialistas en lengua y en literatura, que lo que analizaron era mi parte metodológica. Pero luego había otros 3 profesores que previamente ellos mismos habían hecho sus tesis doctorales sobre el carnaval de Cádiz, ¿sí? Mi tesis es la 9ª, que tenemos, si me equivoco, María Luisa Santi, decirme, mi tesis es la 9ª que tengo yo contabilizada como tesis específicamente sobre un objeto de estudio relacionado con del Carnaval de Cádiz, ¿no? Bien, en mis ratos libres también soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, soy especialista en la enseñanza de idiomas y de la enseñanza del español para extranjeros, y también estoy muy orgullosa
orgullosa de ser la vicepresidenta del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, gracias a la amabilidad y al ofrecimiento de Antonio Montiel, y realmente mi papel en el Aula de Cultura es sobre todo escuchar a las personas que me han acogido allí, porque son personas que han vivido la fiesta desde hace un montón de años, que realmente para mí cada vez que estoy con ellos es un acto absoluto de aprendizaje. Una tesis de carnaval. Bien, diferencia entre un libro y una tesis de carnaval. Bueno, una tesis doctoral es un trabajo de investigación en un área específica, incluye una metodología contrastada y evaluada. Es decir, yo he hecho una tesis doctoral para obtener el grado de doctora y he tenido que someterme a unos parámetros que no los puede cumplir cualquier libro, por ejemplo, que se escriba sobre un ámbito específico. Un libro puede abarcar diversos géneros, por ejemplo, narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, y de hecho en el Carnaval de Cádiz ahora mismo asistimos a una profusión importante de libros sobre el Carnaval de Cádiz, pero hay libros que se basan en investigaciones académicas sólidas y libros que no tienen esa base académica sólida, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, si bajamos un poquito, tenemos un ejemplo de un libro que procede de una tesis doctoral, que es la tesis doctoral de María Luisa Páramo, y el libro es El Carnaval de las Coplas, un arte de Cádiz. Esto es un ejemplo de cómo una tesis doctoral se transformó después en libro, que eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, estoy transformando mi tesis en libro y espero que el año que viene pueda estar disponible. Y al lado, por ejemplo, son dos ejemplos, ¿vale? Tenemos el libro de Paco Alves su Carnaval, también coordinado por María Luisa Páramo, en el que participan otros profesores, como por ejemplo Santiago Moreno, y este sí que es un libro también de corte académico, en el cual han participado profesores con una metodología concreta y con un sustento académico, ¿vale? Para que aprendamos a diferenciar lo que lleva ese sustento detrás y lo que no lo lleva, ¿sí? Bien, seguimos, ¿no? Con más preguntitas. ¿Se va viendo claro lo que estoy contando? ¿Sí? ¿Con las preguntas? Vale. Uy, se me ha ido el 3. No está el 3. Pero bueno, hay un 3, pensadlo, ¿no? ¿Por qué es importante que se hagan investigaciones académicas sobre el carnaval? Bueno, yo creo que el carnaval lo merece, ¿no? El carnaval es suficientemente importante para muchas personas como para estudiarse y para entenderse como un fenómeno que da sentido y que crea una riqueza cultural importante. Los estudios académicos sobre el Carnaval de Cádiz contribuyen a la dignificación, fijación y conocimiento profundo sobre un hecho cultural tan valioso como este. Ejemplos en los que, comparaciones que yo hago para justificar la importancia de estudiar el carnaval. Yo, por ejemplo, miro al caso del flamenco. El flamenco, por ejemplo, tiene un máster interuniversitario en investigación y análisis que se lleva de manera coordinada entre 6 de las 10 universidades públicas andaluzas: Córdoba, Huelva, Granada, Málaga, Pablo de Olavide y Cádiz como coordinadora, ¿vale? Está enfocado a la formación académica, científica y técnica en el ámbito del flamenco. Yo creo que en algún momento podríamos soñar con algo así para el carnaval. Y luego, ¿por qué tengo aquí a Federico García Lorca? Porque hace poco obtuve el dato de que había 66 tesis doctorales solamente sobre la poética de Federico García Lorca. Pero es que después estaba haciendo otra búsqueda y no son 66, son cientos de tesis sobre su obra. Lo que quiero decir con esto es que los grandes referentes culturales de nuestra sociedad y de nuestra cultura vienen también sustentados porque hay un pozo académico que los ha fijado a nuestro imaginario. Y esto es importante que lo hagamos también con el patrimonio del Carnaval de Cádiz. Podemos ir a la cuarta. ¿Voy muy rápido o...? Va bien, en la hora, aunque sea la hora, voy bien, ¿no? Podemos ir a la cuarta. Vale, vamos a meternos un poquito ya en el tema, ¿no? Esta pregunta también me la hacen siempre. ¿Por qué es importante...? No, vamos al lío. ¿Por qué elegiste la obra de Martínez Ares y no la de otro autor para centrar tu tesis? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que yo quería hacer una obra sobre un poeta de carnaval. Es decir, yo no tenía claro sobre qué autor iba a trabajar. A mí me gustaba comparsa, me gustaban varios comparsistas y en
yo me dejé también recomendar por María Luisa Páramo, que ha sido mi gran mentora, y luego también encontré una referencia muy interesante en el intertexto, que es la relación entre unos textos y otros que hay dentro del Carnaval de Cádiz. Vamos a bajar abajo, esto es interesantísimo. ¿Qué pinta aquí Juan Carlos? Bueno, pues en el libro de los últimos versos del Capitán Veneno está este soneto, que se llama Martínez Ares, y dice: te debo las patadas a la puerta y la necesidad de ser valiente, entre el pobre comparsista que miente y el que pare su canción casi muerta. Te debo la complicidad incierta, delante yo conmigo caliente, mientras me da igual que ría la gente o llore al sonar mi canción abierta. Te debo un paso doble, compañero, tocado solo a guitarra, sin voces, el paso doble que nunca te canto. Te debo un antifaz de oro, pero no tengo ni el mío, ya me conoces. Su biela también te debe otro tanto. Este soneto me decía muchas cosas. Realmente no sé si sabéis la historia, imagino que algunos la conoceréis, otros no, de que el antifaz de oro se le concede a Martínez Ares en el año 2020 porque se le iba a conceder de manera póstuma a Juan Carlos Aragón, y a partir de este soneto su viuda comentó que era voluntad de Juan Carlos que se le concediera primero a Martínez Ares. Entonces, de alguna manera creo que indicaba un cierto camino, ¿no? Martínez Ares ha sido un referente y quizá el más alto exponente para mí de una generación de poetas. Bueno, pues el objetivo de mi tesis básicamente es poner en valor y determinar las características principales de la obra poética de Martínez Ares. Es decir, que tú leas 3 textos de 3 autores de comparsa y que, habiendo estudiado las características y sin que nadie te diga la autoría, tú seas capaz de reconocer que ese texto, por sus características estilísticas, pertenece a Martínez Ares. Además de todo esto, el objetivo final también es poner en valor la obra poética de Martínez Ares dentro del Carnaval de Cádiz y también dentro de la producción literaria general en español. ¿Sí? Vamos allá, vamos a profundizar un poquito más. Ahí está, ¿no? El quesito este de 3 niveles, entender la obra comparsística de Martínez Ares dentro de la producción literaria del Carnaval de Cádiz y de la producción literaria en España. Vale, luego también entiendo que es interesante saber qué elementos he estudiado en cada comparsa o cómo he estudiado esto, ¿no? Bueno, he trabajado con todos los libretos de todas las comparsas de Martínez Ares desde el 84 hasta el 2023. Para la oveja negra he quedado fuera, sí, porque ya presenté, es que justo presenté la tesis mientras la oveja negra ya había cantado en preliminares, pero yo estaba al mismo tiempo defendiendo la tesis. Pero para el libro sí que estoy metiendo también la oveja negra, de hecho es muy interesante analizarla. Entonces, los libretos de todas las comparsas los he tenido en cuenta, la mayoría los he encontrado en el repositorio del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, y había 2 o 3 que no estaban en ese momento, pero sé de buena fe que ya están en el aula, que estaban en el Archivo Histórico Municipal. Pero esto no me vale, porque realmente lo que importa es lo que se canta, no lo que está escrito. Entonces, tuve que escuchar todas las comparsas muy detenidamente, no solo para emocionarme, sino también para comprobar que lo que estaba escrito y lo que se estaba cantado iba en la misma línea. Porque hay veces que lo que está escrito y lo que está cantado no se corresponden. Una curiosidad, la presentación de los templarios, que está en el libreto, no es la que se canta. Esa presentación tan potente que todos recordamos no está en ningún libreto. Y de hecho, cuando entrevisté a Martínez Ares al final de la tesis, lo comenté y él no era consciente de ello. No era consciente de que no estaba esa presentación en el libreto que finalmente se imprimió. Entonces,
yo he tenido en cuenta, sobre todo para el análisis de los elementos, las partes fijas. La presentación, el estribillo, el popurrí. Y luego aquellos pasodobles que o bien iban al tipo o bien eran especialmente destacados por sus características estilísticas. Y luego he tenido en cuenta toda la comparsa, todo el corpus es todo el texto de la comparsa, para hacer un análisis cuantitativo. Es decir, yo ahí he sacado cuáles eran las palabras más repetidas en cada una de las comparsas, en cada una de las etapas, y he cruzado esos datos también para tener datos cuantitativos. ¿Sí? Vamos a ver qué hay debajo. Sorpresa, es lo que acabo de contar. Y vamos a la siguiente pregunta. Bueno, una de las cosas que analizo en las comparsas de la Vuelta de Antonio Martínez Ares es el tema de la identidad. Yo imagino que muchos sabréis que a Antonio Martínez Ares se le conocía como el niño, ¿no? Antes de su partida. Y a la Vuelta, en los textos de las comparsas hay ciertas reflexiones sobre la propia identidad que las he ido volcando a lo largo de un capítulo de la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué decía con respecto a su propia identidad en Los Cobardes, en 2016, cuando todo el mundo decía, pero ¿esto qué es? ¿Es el Martínez Ares de hace 13 años o esto es otra cosa distinta? Dice, pero es que el niño había muerto y preferí marcharme a profanar este teatro. O sea, que él dice que ya no es el niño, que el niño se murió y que ya por eso se fue. No sé si soy el que era, el tiempo dirá, pero duda, a lo mejor sí, a lo mejor no soy el que era. O tranquilo, el bufón volverá y más cosas contará de un payaso y su tacita, pero amenaza con volver, amenaza con ser el que había sido siempre. Pasan los años, llegamos a este 2018 en el que ocurre un fenómeno intertextual, es decir, unos textos del carnaval hablan con otros y llegamos a el momento en el cual se empieza a utilizar el sobrenombre de Don Antonio, que esto se dio gracias al cuarteto Equipo A minúscula por Mando Caletti, escrito por Manuel Morera, José Carlos Menía, Iván Romero Castellón y ganador del COAC 2018, en el cual se creó el personaje del Trinchera, que era un antiguo componente de la comparsa de la Trinchera de Martínez Ares, que estaba obsesionado con Martínez Ares, ¿no? ¿Qué es lo que quería el Trinchera? ¿Qué es lo que quería desesperadamente el Trinchera? Salir con Martínez Ares. ¿Y cómo empezó a llamar el Trinchera a Martínez Ares? Don Antonio. Y a partir de ahí, ¿cómo se conoce a Martínez Ares? Don Antonio. Entonces ya, a partir de este fenómeno intertextual, unos textos del carnaval hablando con otros, empieza a tener el sobrenombre de Don Antonio, algo distinto, ya no es el niño, ahora es el adulto, Don Antonio. ¿Y qué pasa? Que él ya simplemente se queda con ese sobrenombre. Pero eso que decía al principio de no sé si soy el que era, el tiempo lo dirá, a partir de los carnívales se empieza a ver una vuelta a los orígenes. Y dice, estos son textos de las comparsas, esto yo no me lo invento. Renace aquel niño que era, lo asumo. Ajá, no soy tan distinto de lo que era, sigo siendo el mismo. Y en los sumisos seguimos en la misma línea. Aquí está el payaso de toda la vida, que yo soy niño de arena y cantil, sí, soy el mismo preso, mucho más viejo y fugitivo. En la ciudad invisible sigue con lo mismo, soy el mismo preso, y yo creo que la culminación está en la oveja negra cuando en la presentación narra, describe su propio nacimiento, ¿sí? Ese momento original, primigenio de la vida. Entonces, mi teoría es que, en función de los textos, a partir de los carnívales, tenemos una reconexión con la identidad primigenia del niño, es decir, vuelve a conectarse con su identidad que siempre había tenido. Y eso está en los textos, eso no me lo invento yo. Esto es un ejemplo de todo lo que trabajo en la tesis y del análisis que hago sobre muchos aspectos. Otros aspectos que trabajo, por ejemplo, es la metáfora de Cádiz como mujer, cómo
va hablando de Cádiz como mujer y la va tratando con distintas caras, ¿no? Cádiz como amante, Cádiz como esposa, Cádiz como madre, Cádiz como diosa al final. La relación de amor-odio con el carnaval de Cádiz, el veneno del carnaval, su propia representación. Luego también el imaginario de la violencia. Son muchos temas de los que trato en la tesis, que trataré también en el libro, pero bueno, creo que este era interesante, que era simpático de contar y es el que había preparado para hoy. Vamos a ver otra pregunta. Vale, puedes poner un ejemplo de tu análisis cuantitativo, con numeritos, que eso nos encanta, lo de los numeritos. Parece que ahora, si alguno tiene numeritos, no nos vale. Vamos a bajar para abajo. Miremos, por ejemplo, en la comparsa al vapor, os he puesto el ejemplo del vapor porque antes de ayer me dio por ahí. El sustantivo más repetido es carbón, con 34 repeticiones. ¿Recordáis esa comparsa con esa locomotora enorme, vestidos de fogoneros y demás? Y el adverbio más repetido es más carbón, más carbón, más carbón. Y yo dije, ahí va. Esto que está ahora tan de moda de las experiencias inmersivas, el vapor era una auténtica experiencia inmersiva. Entre lo escenográfico, la locomotora y luego lo textual, con toda esta reiteración de términos, pensad que es que también es una frecuencia muy elevada para ser los términos más repetidos en una comparsa, ¿eh? Más carbón, más carbón, más carbón. Y con esto conseguía meter al público en una experiencia inmersiva como las que os digo están tan de moda. Y bueno, aquí ya hago una interpretación, hago un análisis, me meto en fango y bueno, pues yo veo aquí una metáfora de de la caldera con el mundo del carnaval. El mundo del carnaval no se detiene, es inexorable, llega otro año y consume, y produce, pero pide, y pide, y pide, y pide. Yo creo que es una metáfora de la angustia que también provoca en este creador y se ve en sus textos, o sea, en lo que se ve en los textos del creador, el mundo y el sistema tan rápido del carnaval de Cádiz. ¿Os ha gustado? La experiencia inmersiva esta. Vale. ¿Paso? Sí, vamos a ver la última preguntita. Vale. Esto lo hago con todas las comparsas, lo de las palabras más repetidas, interpretarlas y demás. ¿Qué se puede seguir estudiando a partir de tu tesis? Bueno, pues yo realmente cuando he acabado la tesis me he quedado con más preguntas de las que tenía antes de empezar. Bueno, se puede profundizar muchísimo más en la poética de Antonio Martínez Ares. Si, por ejemplo, de Federico García Lorca hay cientos de tesis, ¿cómo solo va a haber una de la poética de Antonio Martínez Ares si conseguimos dignificar el carnaval tanto como nos gustaría? Quedan muchísimas más cosas, porque en primer lugar, la gran duda que me ha quedado a mí al final de mi estudio es ¿qué pertenece a Antonio Martínez Ares de lo que he estudiado? Hay cosas que tengo claras, pero otras, digo, ¿qué es de Martínez Ares y qué es del género del carnaval? Es decir, es súper importante que sigamos estudiando en qué consiste el género del carnaval y sobre todo que también se empiece a trabajar no solo en la definición del género de carnaval, como bien definió María Luisa Páramo, es un género de teatro musical en clave gaditano, ¿de acuerdo? Mucho más que un periodismo cantado. Y yo iba a hacerme esa pregunta, pero no me la he querido hacer, me la guardo para otro día. Y creo que es importante también que se empiece a trabajar desde la literatura comparada. Yo ahora digo, ahí va, y si alguien hiciera una tesis como la que yo he hecho, mejorada y tal, sobre otros autores de carnaval y pudiéramos cruzarlas y viéramos cómo hablan de los mismos temas pero con distinto enfoque y viéramos la manera en la que uno repite unos términos, unas temáticas y unas formas de construir su propio estilo. Creo que ahí es donde realmente este campo de estudio dentro del Carnaval de Cádiz cobraría verdadera entidad. Y creo que también es fundamental que se compare también con otros periodos y otras épocas del Carnaval de Cádiz, con otros creadores de otros momentos. ¿Vale? Y yo tenía la siguiente, que no me acuerdo. Ya lo he contado, es que me lo sabía, ¿vale?
Y tengo la última pregunta, que es si tenéis alguna pregunta. Creo que me ajustaba el... Claro, perfectamente. Dale. Preguntamos, la niña Misó, esa comparsa, ¿cómo la han analizado? Porque la idea principal es el lanzamiento de todo, pero no sé cómo a nivel de... no sé la palabra, a la hora de analizarla, ¿cómo la ves? Bueno, yo te digo que es una de mis comparsas favoritas. Es una maravilla de comparsa. Eso ya a nivel subjetivo, ya te lo cuento como la tía que estaba ahí con dos colores despintados. Pero a nivel del estudio que he hecho, para mí abre una etapa que es una etapa que engloba las últimas 3 comparsas antes del parón de 2013. ¿Vale? Entonces, La niña de mis ojos, La Revolución y La calle de la mar forman un grupo de 3 comparsas en las que el autor, si lo miras en los textos, empieza a producir una huida, una salida. Se va a la mar, sobre todo en Calle de la Mar, pero en La Revolución también estamos contando la historia de un barco que llega a Cádiz pero después se va. ¿Vale? Pero es que en La niña de mis ojos también hay elementos que ahora mismo no los tengo aquí para contarte, que también están ya. Luego también es una comparsa en la que, después de un periodo en el que había habido comparsas, de alguna manera, dentro del imaginario de la violencia, piensa que los piratas son pues, criminales. La trinchera son soldados, los templarios son soldados, en el carbón son unos trabajadores en pésimas condiciones que están sufriendo un tipo de violencia. Después de ese periodo del imaginario de la violencia, de repente aparece un personaje totalmente despojado de armas. Entonces, es una comparsa en la que se muestra textualmente una interesantísima vulnerabilidad. Es una comparsa súper sensible y súper bien escrita. Por las letras que de ese año, tú las empiezas a escuchar y dices, es muy sensible las letras, sobre todo. Son muy sensibles. Sobre todo la última de la final, que es contra la violencia hacia los menores. Yo los pasodobles los trato menos, y de hecho, porque me parece la pieza en la que menos está demostrándose lo que es el estilo de un autor fuera de las normas del concurso. Tiene que venir también alguien que se ponga a estudiar cómo se construyen los pasodobles para puntuar. Eso sería una maravilla que alguien lo estudiara. O sea, yo sobre todo hago partes fijas. Gracias, Elena. Bueno, pues terminé yo. En primer lugar, disculparme contigo por el lapso de la Universidad Complutense. Sabía que estaba para Complutense y me ha entrado la duda en el último momento y he cogido la autoría que no era. Disculparme también con María Luisa Páramo, porque he mencionado al doctor Moreno como ejemplo de las investigaciones en carnaval y no lo he mencionado a usted, pero bueno, ya también Elena ha hecho reconocimiento que tenemos aquí presente. Yo, bueno, en primer lugar, en tercer lugar ya, agradecer a Elena su exposición, su conferencia. Creo que antes de continuar con la ronda de preguntas, por lo menos darle un fuerte aplauso por... Yo quería hacerte una pregunta y es, bueno, tú misma has dicho que no has estado tanto el tema de los pasodobles, por ejemplo, y claro, yo te iba a preguntar precisamente por algo que va directamente al pasodoble, pero bueno, voy a cambiar un poco la pregunta. Yo iba a preguntarte si la tesis tuya está enfocada sobre todo a las cuestiones formales, o si también trata el fondo, en concreto el fondo ideológico. Porque bueno, a mí me interesa mucho el tema de... Bueno, yo soy de lo que investigo, el tema de ideas políticas, de las ideas y todo eso, y las poquitas cosas que he hecho sobre carnaval están enfocadas en ver qué visión hay de los asuntos políticos, incluso qué ideologías están por ahí. Y bueno, te voy a preguntar si habías notado algunas líneas comunes en Martínez Ares, ¿no? Que creo que se ven cosas en diversos pasodobles, pero, ya que has dicho los pasodobles que nos has tratado tanto, cambio la pregunta.
en los popurríes y eso hay cositas, porque hay cuartas políticas, ¿no? Recuerdo una del grupo, por ejemplo, pero quizás no ha notado gran cosa ahí o has podido encontrar... A ver, no es mi tema, y tampoco me he fijado tanto porque, bueno, he intentado ir como a cuestiones más formales, como tú bien has dicho, y bueno, yo que sí, creo que sí te podría dar un dato. De hecho, por ejemplo, creo que la poética de las comparsas de Martínez Ares lo que va mostrando muchas veces es la lucha de, justificada o no, del individuo contra el sistema. Eso, por ejemplo, se puede ver muy claramente en la repetición de las palabras yo y mí, que también es muy elevada, es muy alta. Esto me acuerdo que en la entrevista se lo comenté al propio Martínez Ares y me dice, bueno, aquí a lo mejor hay un poco de componente egocéntrico, pero y yo le dije mi interpretación, ¿no? Mi interpretación era esta, que realmente yo lo que veo es que él siempre plantea personajes y plantea hechos en los cuales hay una lucha entre lo que me quieren imponer, el sistema en todos y la individualidad del ser, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una cuestión también filosófica, eso es un planteamiento vital, pero que también se puede entender de alguna manera desde un sustrato político. Hay personajes bastante outsiders, ¿no? Es decir, bastantes personajes de la comparsa Martínez Ares tienen ese puntito outsider, ¿no? Por ejemplo, bueno, el miserable, ¿no? El mendigo, alguien que está fuera de la sociedad, ¿no? Está excluido, expulsado de la sociedad, ¿no? Bueno, el brujo él no lo presenta como tal, es un Paco Alba, pero también incluso si pensamos en el imaginario, el brujo, ¿no? Todas estas personas que trabajaban, me voy a un pasado más remoto, ¿no? Con temas mágicos y eso, estaban como apartados de la sociedad, ¿no? Incluso atacados, diseñados por esta, ¿no? El pirata, como tú bien lo has comentado, el pirata es un delincuente, incluso en el pasodoble que tiene dedicado al amor, ¿no? El su filibuchero. Bueno, ahí presenta esa contraposición, ¿no? De la mujer perteneciente a la sociedad del sistema y yo que estoy fuera del sistema, ¿no? El ciego no es un ponero de la once, es alguien que está totalmente fuera de la sociedad, ¿no? También, por lo menos estéticamente, ¿no? Sí. Eso es verdad que eso está... Incluso también hay cosas que van de buhonero, de carroza también. También va... Y si ya más reciente, por ejemplo, la oveja negra básicamente es un personaje punk. Si te pones al revés. Eso lo tengo en un capítulo, bueno, una de las patas de la tesis se llama, la he clasificado como el pelele, estudio el arquetipo del pelele y todos estos tipos son tipos peleles, es decir, que representan a personajes que están fuera de la sociedad, que se sienten desahuciados de sí mismos, que se sienten no vistos y no reconocidos por el sistema. Entonces, esa temática también es fundamental en su poética y va desde la primera hasta la última de sus comparsas. Qué guay. Sí. Bueno, antes de seguir acaparando, porque tengo alguna pregunta más, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna apreciación, algún comentario, alguna pregunta que hacer. Doctor Bueno. Yo más que una pregunta, por un lado quería felicitaros a ti y a toda la cátedra de estos jóvenes muchachos que hoy te acompañan por haber organizado este pifostio de Semana Cultural y más en una ciudad donde hacen falta tantas actividades como puede ser esta, ¿no? Eso por un lado. Por otro, felicitar de nuevo a Elena por su trabajo y por tener las agallas de haber venido a ponerlo aquí. Yo no iba a hacer una pregunta, lo que estábamos tú comentando con ella podría haber seguido, lo acaba de decir María Luisa, la conversación estaba muy bien, estábamos aquí muy atentos. Pero bueno, ya que has cortado, si no iba a preguntar, ahora seguí por favor un poquito más. La cuestión es que lo que yo quería reflexionar contigo es que tú has dicho al principio, entre otras cosas, que, claro, te has querido como justificar, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Que vengo de fuera a investigar. Y yo ya creo que es hora de quitarnos los complejos, es decir, y nosotros los primeros, es decir, me estoy dirigiendo también a Jesús, ¿no? Porque la investigación del carnaval siempre ha estado mal vista
por el puro academicismo, pero también por los propios comparsistas. Y este, o esta, que sabe, no, caballero, yo vengo a investigar, yo no vengo a hacer un coro, ni a chirigota de comparsa en un cuarteto, ¿no? Entonces, claro, por un lado entiendo lo que tú has querido decir, ¿no? Es que vengo de fuera. No, pues el que venga o la que venga de fuera quiere investigar, pues investigue. Ya luego se verá si lo hace bien o no. No, eso ya es otra cuestión. Pero ¿cómo se puede despreciar investigaciones sobre este fenómeno cultural? El flamenco. En el flamenco, los que han investigado el carnaval, que ya se investigaba, perdón, el flamenco, ya se investigaba el flamenco del siglo XIX. ¿Eran cantadores o tocadores? Algunos saben cantar, pero otros no. Se les despreció, porque se les va a despreciar, ¿no? Cada uno creo que debe tener un hueco o un papel en todo este conglomerado. Y esa era mi reflexión. Déjate ya de nuevo. Vale. No sé si quieres... No, que sí, que tiene toda... Elena, una curiosidad. Tú tienes, a colación de que viene de fuera, que viene hasta aquí, me has dicho que tú quedaste como embaucada por el carnaval. ¿Fue una cosa a primera vista por alguna agrupación o autor en concreto o fue un amor poquito a poco? No, yo vine a Cádiz en un carnaval 2011. Yo no sabía nada, nada. Y me explotó en la cara. Básicamente, es que no. Yo me acuerdo de venir en el tren desde Madrid, que con ellas dos venía precisamente, y con una amiga más, que ahora no está aquí con nosotras. Y yo me recuerdo que venía con María Luisa, ella me iba contando que era una comparsa, que era una chirigota, que era un cuarteto, y yo decía, ¿qué? Yo me sentía que me iba como a, no sé, a Disneylandia, o a un mundo completamente distinto, porque claro, yo no sabía nada, o sea, no es esto que tú lo has visto por la tele, o que has seguido el COAC muchos años y de repente vienes a Cádiz. No, yo el carnaval lo conocí en la calle, yo lo primero que conocí es el carnaval en la calle, las agrupaciones callejeras, y estar toda la noche de pie escuchando una, otra, tablao, y conocer gente, hablar con gente y aprender mucho. Luego ya poco a poco ya descubrí que también estaba el Falla, y toda la grandeza que tiene este mundo, que es que yo me he dado cuenta que carnaval para cada uno es una cosa, porque cada uno lo vive de una manera distinta, porque es tan amplio que te permite vivirlo de muchas formas distintas, hasta haciendo una tesis doctoral sobre el mismo. Entonces, bueno, yo lo que sí tengo la sensación, y de eso sí que me enorgullezco y digo qué bien me lo he pasado hasta ahora, es que creo que yo disfruto del carnaval desde muchos ámbitos distintos, porque lo conocí en la calle, luego también he tenido la oportunidad de estar un año haciendo tele dentro del Falla, acabo de venir, por ejemplo, el fin de semana pasado de un festival de carnaval que se hace todos los años en Lucena, que es el más antiguo de Andalucía, el Carnavalú. Es decir, me gusta ir como conociendo los distintos ámbitos que te va ofreciendo el Carnaval de Cádiz, porque es divertidísimo y es una preciosidad. Yo quería hacer una pregunta, y es que se nota a lo mejor desde el aficionado, y creo que el propio Martínez ha dicho muchas veces, que desde el 91 más o menos que saca Sonrisilla, que él cambia un poco su manera de hacer comparsa con la influencia de Villegas, con España Nueva Todavía. ¿Cómo has notado tú eso desde tu investigación de la tesis, y qué puedes contar sobre ese cambio de manera de hacer comparsa? Yo ahí en la tesis marco una etapa nueva a partir de Sonrisillas. A mí es una comparsa que me encanta. Escribe de una manera completamente distinta a partir de Sonrisillas, y ahí, por ejemplo, empiezo a hacer, ahí yo meto las 3 siguientes comparsas a partir de Sonrisillas en una etapa. Sonrisillas, Calabazas y Do, Re, Mi, Fa, Soleando, para mí son una etapa, son 3 comparsas bastante interesantes, en las cuales Martínez Ares empieza a utilizar muchísimo la antítesis, la contraposición de elementos claros con oscuros. Es como si tú coges la tele y le subes muchísimo el contraste y de repente los colores se ven muy chillones, lo negro muy negro, y empieza a utilizar ese recurso pero de una manera magistral. Y eso ya luego lo utilizará muchísimo en el resto de su obra,
pero eso se ve muy bien en esos textos y también empieza a jugar muy bien con la sinestesia. Es decir, la sinestesia consiste en la mezcla de lo que percibimos por distintos sentidos, ¿no? Por ejemplo, algo que se ve lo narra como que está sonando, ¿no? Y eso lo empieza a utilizar muy bien a partir de esa comparsa. Tanto antítesis como sinestesia las empieza a utilizar magistralmente. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, lanzo yo otra. Yo no tengo pregunta, pero sí querría también hacer un comentario, y es que el trabajo de Elena, que vino hablando de él, demuestra la cantidad de posibilidades de investigación que hay del género artístico del carnaval. Y no sé si se me ha notado como que he querido subrayar la palabra género, ¿no? Se trata de un arte. Es un arte con unas características determinadas que constituye un género codificado perfectamente. Entonces se trata de, a través de tu trabajo, ver los, yo no diría huecos, porque no los hay, pero sí hilos que se van desprendiendo y que tienen que ver, con lo, por ejemplo, con lo que vosotros habéis planteado y con tantísimas otras cosas. Eso es, yo creo, uno de los grandes valores de tu trabajo. Primero, que se ve que estamos hablando de un arte, y después que hay tantas posibilidades de análisis que, por ejemplo, tú dices que no has tocado demasiado los pasodobles, pues perfectamente se puede ver solo utilizando los pasodobles, y ya no solo de Martínez Ares, de cualquier otro autor. Se pueden ver una serie de evoluciones, se puede ver la relación con la historia, como por ejemplo hace Santiago, se pueden ver muchísimas cosas, épocas también, e incluso la intertextualidad dentro de los pasodobles, que es muy importante. Siempre pensamos que la intertextualidad es más fácil en los popurrí, claro, es más fácil ahí, pero hay muchísima en los pasodobles. Así que era este comentario de poner en valor tu trabajo, precisamente porque no es el final de nada, sino que es al revés, es el principio de muchísimas posibilidades de investigación. Y repito, de investigación científica, seria. ¿De acuerdo? Sería riéndonos. Pasándolo muy bien, pero... Muchas gracias por los comentarios. Yo realmente me gustaría hacer un comentario y hacerte una siguiente pregunta. Me gustaría no dejar sin respuesta al comentario que nos ha apelado directamente, que sí, que estoy de acuerdo, que creo que tiene razón, en que hay que dar cabida y dignificar los estudios sobre la cultura popular, y que es verdad que el carnaval se mueve. Lo hablaba con Susana Gil de Rebolledo hace unos días, hablando de que el carnaval está en una tensión no resuelta con su salto a la esfera pública, a la fama, podemos decir. Creo que el carnaval está en ese momento de una expresión popular que está cogiendo muchos rasgos que lo alejan del pozo de lo popular, ¿no? Ahí está, por ejemplo, bueno, la entrada en la fama de muchas personas que hacen carnaval, ¿no? Está la profesionalización en la propia producción artística, ¿no? En el momento en el que ya el cante no es un cante intuitivo, sino que mucha de la gente que ejecuta, que al final lo hace en base a conocimientos musicales, y que eso está fuera del alcance de mucha gente de la base popular, ¿no? Está el tema de la entrada de fuertes cantidades de dinero. No hablo de que no se gane dinero, sino que el dinero adquiere un peso grande en una organización popular, ¿no? Y el momento en el que se convierte en ámbito de estudio también. Y esto es lo que nos apela, ¿no? Que es verdad que hemos visto mucho eso, ¿y este quién es? ¿Y este de qué va a hablar? Si no ha tocado un mundo, ¿no? En su vida. Sí, eso pasa mucho, y hay que reforzar ese papel, porque parece que por una parte
quieren esos estudios, depende del día, y otros días esto no vale, ¿no? Sí, porque, bueno, recuerdo, ocurrió cuando Santi montó y dirigió la parte académica de la primera antología de coplas de la Segunda República que se hizo en 2017. Cierto personaje carnavalesco conocido en la tele empezó a decir que sabe este hombre, que ella sabía las coplas que había sacado Santi, casualmente no las había nombrado nunca. Casualmente. ¿Se puede poner la voz? No. ¿Eh? ¿Se puede poner la voz? Se puede poner la voz. No, yo no voy a hacer. Luego la barra. Luego la hora ponemos la voz. No, bueno, pero... A ver, Carlos, tú sabes lo que estoy hablando, ¿no? Que Santiago y esa gente, yo sabía ya el plan de los frailes antes. Bueno, a ver. Bueno, picha, pues si lo sabía, ¿por qué no lo diste a conocer? ¿No? ¿No es? Pues, claro, en plan, pero Por ejemplo, además... ahí también estuviste tú. Ahí estaba yo también, pero era un simple ejecutante. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, y el problema no es que hay gente que no se dedica al mundo de la investigación que saben muchísimo porque se han inspirado toda la vida, ¿no? Leyendo, sabiendo y escuchando. Pero hay ese tufillo de deslegitimidad y de desprecio al que hace el otro. No es, oye, mira, pues sí, que esto ya, yo lo sabía, yo no sé quién no es, y este que va a hablar. Bueno, oiga, pues yo no vengo aquí a escribir al final la cuarta cuarteta de su chirigoto, yo vengo a hacer un estudio sobre esto que va a tener mi rico. Y hace falta eso, creo yo. Y es que tengo una pregunta muy grande, pero que no me quiero resistir a hacértela. Verá, yo había tenido reflexiones todo este tiempo sobre la relación literatura y poesía con el carnaval. Y yo, desde mi desconocimiento, yo tenía muy clara una postura que creo que es contraria a la que manifiesta. Voy a aprovechar que tengo a filólogo al lado para que me corrija y me iluminen. Yo fui contrario siempre al uso de la palabra poeta para referirse a los carnavales. Te voy a decir por qué. Bueno, yo no sé lo que, a mí si me preguntan qué es una poesía, qué es un poema, seguramente no sepa definirlo, ese es mi primer fallo, ¿no? Sabría que el romance sonambulo es un poema, pero no cuáles son las características propias que diferencian un poema de otro tipo de producción literaria, ¿no? A mí no me gustó por la acepción que se le daba, porque yo veía muchas veces que se llamaba poeta a un autor de carnaval por parte de los aficionados cuando querían resaltar que ese autor era mejor que el resto. Yo eso lo he escuchado en muchas ocasiones, no, es que este es un poeta. Y yo lo que decía es, bueno, al decir eso implícitamente, hablo de gente que ni el que lo dice ni yo solamente sabemos nada de poesía, entonces hablo del desconocimiento. Ahora soy yo el que está pidiendo perdón por hablar, ¿sabes? Que está pidiendo permiso. Yo decía, bueno, indirectamente estás menospreciando el carnaval, porque estás diciendo que esto es tan bueno que sobrepasa el ser carnaval y ya es poesía. Y digo, bueno, puede haber coplas de carnaval muy buenas y poemas muy malos, ¿no? O sea, esa acepción yo no la encuentro correcta en el modo en que se usa. Ahora yo te pregunto, como estudiosa de estos temas, ¿es correcto hablar de poesía como un género literario para referirnos a una copla? A ver, has utilizado los términos literatura y poesía. Todas las coplas del carnaval de Cádiz son literatura, Claro. ¿vale? Y dentro de esta literatura, que la podemos inscribir dentro del género literario, bien definido por María Luisa Páramo como teatro musical en clave gaditana y carnavalesca, porque realmente es ante lo que nos encontramos, dentro de ello hay ciertas piezas que destacan por tener distintas calidades y distintas estructuras. Y dentro del teatro y dentro de este tipo de obras hay modalidades y autores que se acercan mucho más a las formas de la poesía. Entonces, para mí era una de las preguntas iniciales, ¿qué es ser un poeta de carnaval? Porque a mí me llamaba muchísimo la atención y realmente esto de poeta de carnaval es que se suele aplicar a 4 comparsistas, básicamente, pero yo creo que esa intuición popular de llamar poeta de carnaval a ciertos autores, especialmente de comparsa, además creo que especialmente de comparsa por un motivo muy claro, que ahora me gustaría contarlo, es cuando el pueblo, cuando la gente que no sabe cómo poner
ponerle etiquetas y categorías a esto que estamos hablando, intuye que estos autores tienen una estilística que se acerca a lo poético, que se acerca a lo sublime en este sentido. ¿Vale? Entonces, claro, a la lírica, sí, al concepto de la lírica, ¿sí? Y realmente entronca con eso. Y luego, a mí me parece muy interesante también el hecho de que esta etiqueta de poeta de carnaval se suele utilizar con ciertos comparsistas. Yo creo que la comparsa es una modalidad especialmente proclive a la expresión lírica. No quiere decir que todas las comparsas sean poesía, pero que está más dispuesta a acoger fórmulas poéticas, ¿no? Y además tengo una hipótesis sobre esto que, bueno, aquí ya es que nos podemos, pero bueno, yo la voy a soltar, que yo pienso que esto viene, claro, volvemos siempre a Paco Alba, volvemos al inicio de la comparsa, ¿no? Ya no podemos decir que Paco Alba creó la comparsa porque ayer el Chapa lo desmintió por completo, pero bueno, compremos pulpo como animal de compañía y realmente yo creo que es que en ese momento, claro, yo creo que había una serie de creadores, especialmente Paco Alba, que querían expresarse en un contexto en el cual no podían expresarse, que era la censura durante la dictadura, ¿no? Entonces, si yo no puedo expresarme a través de la creación de humor, si no puedo expresarme a través de lo subversivo, pues ¿por qué no puedo tratar de hacer algo más bonito? ¿Por qué no puedo expresarme a través de la lírica? Entonces yo creo que es como una salida a las constricciones que realmente tenían a partir de la censura, unida a la sensibilidad de un genio concreto. Y creo que esa expresión lírica de la comparsa nace de eso. Entonces, bueno, ahí dejo mi hipótesis en el aire y luego me la podrán explicar. Bueno.